hace 2 semanas, eh, sin pensar en eso, hubo un error histórico aquí en Panamá, por supuesto patrocinado por el gobierno. Sí. Eh, Supuestamente vamos a celebrar 200 años de la independencia con España, pero alguien cometió el error de poner bicentenario de la República, ¿no? En una provincia, si apenas tenemos 118 años como república. Y eso es un debate. En la clase yo puse ese ejemplo y me salió un muchacho que era de esa provincia, porque ahí fue en esa provincia que Sí, se sí, hizo sí. el monumento de Coclé. Ah, me dijo, no, están equivocados, la calaca, wow. Ajá, no, el otro. Entonces yo le digo, wow, vamos a explicar, no se trata de cómo se llama, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Se trata, si ya que la historia vamos a opinar, cada uno, yo lo que voy a hacer es provocar, cada uno piense en lo que voy a decir. Entonces expliqué cuál era Panamá, o sea, Bicentenario está bien porque nosotros nos independizamos de España, ni siquiera como Panamá, sino como Gran Colombia en 1821, Sí. como Panamá en 1903. Es la República. Aparte no vamos, o sea, claro, si queremos conceptual, redefinir la palabra, el concepto república, bueno, ya es otra cosa. ¿No? Eso estuvo interesante, el comentario me pongo a pensar. Eh, y otra cosa que yo siendo de los jóvenes, con lo que cuenta Iván Dili, yo siento que además es la inseguridad de ser profesional. Y segundo, siento que es falta de hábito, de formación, de lectura más bien. Yo lo que he detectado es eso, o sea, si yo estoy seguro de mi profesión, no tengo, al contrario, me conviene que me digan que voy a mejorar diciendo mis errores, ¿no? Sí. De errores se aprende, así que yo creo que aquí falta, como en cualquier país latinoamericano, la ventaja muy grande que tiene México es tan grande, hay muchos intelectuales, hay cosas que se está gestando siempre diariamente, eso es, ¿no? Aquí es un poco, eh, pero se intenta de alguna manera, yo creo, cada vez estoy más convencido de las razones por qué estamos así. No hay duda que es bien planeado. Antes uno pensaba que era descuido porque decir que en Panamá no hay dinero es totalmente falso. Es totalmente, no lo aceptamos porque no es así. Aquí lo que sobra es dinero. Entonces se sabe que está bien planeado que el panameño, un país tan chiquito como sea, se mantenga su sociedad así. Y ahora más con esa lectura que nosotros hacemos. eh, bueno, maestro, dice Iwan Dili que no le quieres aceptar, yo no sé por qué. A ver, deje ver, híjole, ya está fichada, se me hace. Ah, aquí está. Sí, tienes toda la razón. Por la lectura de maestro Filosofía en la calle, Sí. me parece interesante y al contrario, yo voy a empezar a comprar el libro del filósofo gringo ese Toreu, creo que Toreu, que yo es la primera vez que escucho a un filósofo defender a los pueblos indígenas. Digo, wow, vale la pena, hay que revisar esa filosofía. Sí, Interesante. sí, es interesante, Sapi. Una vez comentó este pensador mexicano, Carlos Fuentes, eh, bueno, él de hecho una vez le preguntaron si, ¿qué haría él si fuera director de la SEP, ¿no? El secretario de la SEP, Secretaría de Educación Pública aquí en México, y él dijo, renunciar. Yo creo que fue una respuesta fantástica, renunciar. Y él, en efecto, dijo una vez que la filosofía es un bien de la humanidad, no es un bien de una universidad, profesor Sapi, de un lugar, sino es una filosofía de todos. Entonces, ¿de dónde? De hecho, no se te olvide que la propia filosofía surgió en la calle, surgió en los barrios, en el mercado. De ahí viene eso. Entonces, eso es importante la reflexión. Y lo comentas bien, con el tema cultural, también hay ciertas normativas jurídicas de cómo se tiene que llevar a cabo cierto contagio cultural, ¿no? Eso es política educativa, al final de cuentas, de cómo se tiene que llevar la cultura a la comunidad. Pero tampoco no pequemos de inocencia. Hay también una fuerza que no quiere que la comunidad se eduque,
Una comunidad educada exige más, ¿no? Y esa es la cuestión, y con el tema de los años de independencia, etcétera, que comentas por allá, profesor Sapi, hay también grandes descuidos históricos. Fíjese que hay un profesor de la UNAM, es doctor en historia, se llama Juan Brom, bueno, se llamaba, ya murió lamentablemente. Él tiene dos pedazos de libros que yo ya los tengo, ya los compré. Se llama Esbozo de Historia Universal y Esbozo de Historia de México. Ese esbozo de Historia Universal habla de todo, habla de América Latina, habla de Grecia, etcétera, de Roma, pero al menos nosotros los profesores, la propia vocación docente nos exige prepararnos un poco más, nos exige ir aprendiendo, porque en efecto, yo, por ejemplo, leo historia de México desde el punto de vista educativo, filosófico. Tengo un libro de historia de la filosofía en México. Es crucial saber en qué etapas de la historia se fue dando ese fenómeno de lo que ahora somos nosotros, al igual que un panameño, más con los jóvenes. Pues muy bien, profesor Niwar Sapi, ¿qué les parece si entremos en materia? Les dejé ya el documento. Vayan, yo creo el documento no es un poco amargo por la esencia del neoliberalismo, que ahorita lo vamos a ver, que es una postura al final de cuentas económica y política. Ahorita lo vamos a revisar. Les pido por favor que le pongan un poquito de sal o un poco de azúcar, como vean ustedes al texto, para que no sepa tan fuerte. Está, yo diría que está un poco ácido, como si fuera un mango verde. Muy bien. Eh, Simplemente hace una reminiscencia platónica. Recuerden que la reminiscencia es volver a recordar lo que ya se aprendió según Platón. Vamos a hacer un poco de reminiscencia. Este, Habíamos visto el derecho a la educación para todos, ¿no? Vimos su constitución de ustedes, por ahí me lo enseñaste, profesor Sapi. Vimos la constitución de México actualizada este 2021 y modificada en algunos artículos. He platicado que la política educativa se centra en una constitución porque de ahí se va a partir para se haga ciertas normas, pero sabemos que las normas requieren también de dinero, de money, dinero. Vemos, es que la educación se va a poner bibliotecas públicas, etcétera. Sí, pero ¿con qué presupuesto? ¿De dónde va a salir? Se va a subir aquí, por ejemplo, en México, pagamos 16% de IVA. Cuando un docente da sus clases y te paga la escuela, te descuenta esos 16% que son como 1,000 pesos, 1,300 pesos de impuesto. Y aparte tienes que pagar al SAT, que es aquí la Secretaría de Hacienda, tienes que pagar un extra. Entonces, en pocas palabras, te quitan las plumas totalmente. Entonces, el tema de la cultura es un tema también de presupuestos, y también, sobre todo, es un tema de que sea accesible para todos. Vean los museos, los festivales, las óperas, son muy caras, no es para todos. Y al parecer se hizo para que pocos fueran. Eso es el detalle totalmente. ¿No? Si un pobre se educa, como lo comenta Sapi, un pobre hablamos de gente de las chabolas, de como están en Brasil, no sé si se lo han visto esas chabolas, aquí en México, en lugares también como Ecatepec, como Nesa, allí en la Ciudad de México, son lugares muy pobres. Entonces, pero es donde es necesario la parte de una política educativa que sea una educación, sí para todo, pero una cultura accesible también, que no sea muy cara. A eso nos referimos. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Muy bien, aquí aparece dos disyuntivas eh, sobre el concepto precisamente del hombre que piensa o el hombre que fabrica, el hombre que crea. La creación no es propiamente de la mente, es una concepción también de lo espontáneo, de la acción, de la reconstrucción. Aquí vienen dos temas interesantes, ya entro con el neoliberalismo, sobre la parte de producir. Recuerde muy bien que la esencia del capitalismo es la producción, la producción, la producción.
Yo cuando estudié la maestría en filosofía, leímos El Capital de Carlos Marx. Recuerden que El Capital está hecho en varios tomos. Es un libro donde describe el origen del capitalismo. Recuerden bien que hay dos posturas, una calvinista y la otra materialista, hegeliana de izquierda, que es Marx, Engels, Antonio Gramsci, el propio Trotsky, etcétera. Este tipo de izquierda hegeliana mencionan que el capitalismo tiene su historia. Donde antes se llamaba esclavitud, era capitalismo. Donde antes se llamaba feudalismo, era capitalismo. Se fue afinando para la reconstrucción de ahora, que es el neoliberalismo. Esta postura del neoliberalismo es otra cara más de lo que se sabe y de lo que se conoce como el capitalismo. Entonces, esta postura del hombre que fabrica, el hombre que va criando, lo describe muy bien Carlos Marx en esa concepción de que donde antes era propiedad privada, no existía como tal. Imagínense nada más si una persona pues, va a un campo, está sentado, duerme un rato en el campo, etcétera. No es un delito, pero si ese terreno perteneciera a alguien por propiedad privada, se convierte en un delito. Entonces, lo que comenta Marx, que los delitos también se han inventado a través de esta concepción de la propiedad privada. Ustedes tienen propiedad privada, veo cuadros, veo ropa, veo anteojos, veo computadora. Eso es la propiedad privada de ustedes y eso le llamamos capitalismo. El Homo sapiens, el hombre que piensa, lo que se pretende es, ojo, no se les olvide esto, profesores, a nivel política educativa, a nivel del concepto de la economía, es que es inevitable, no que caiga yo en un fatalismo, pero es inevitable no consumir. Todos consumimos. La cuestión, lo que se plantea y lo que dice el autor, el siguiente autor, lo que es el propio David Harvey, él tiene, ya se acuerdan que les pasé el libro sobre el concepto de la historia, una breve historia del neoliberalismo, es que al menos consumamos de forma responsable y crítica las cosas que tenemos en nuestra concepción. También la educación es un consumo, la educación también se consume. El problema de la educación es que se está convirtiendo en un mercantilismo. Es decir, la educación deja mucho dinero, pero deja dinero y enriquece el bolsillo de algunos, pero empobrece la concepción de pocos. Una mala educación con un presupuesto alto. Ese es el debate actualmente. Recuerden, desde el punto de vista calvinista, Juan Calvino, Martín Lutero, dicen que el capitalismo lo dio Dios al ser humano, es lo que dicen ellos, abusado. Ellos justifican, vean la tesis, la ética protestante y el origen del capitalismo del propio Max Weber. Se escribe Max Weber, pero bueno, es así como se describe Max Weber. Weber, se escribe Weber, pero se pronuncia Weber. Él describe que el calvinismo justifica el poder del feudal, del rey, porque el rey dice, estoy aquí porque Dios quiere que yo sea rico. Recuerden bien, dentro del neoliberalismo, recuerden, el neoliberalismo es una postura, es una teoría política y económica donde dice que la solución a todos los males se encuentra en el mercado. El mercado es la solución para todos esos males sociales. Entonces, esa es la parte del neoliberalismo, pero ¿por qué tiene cierto esoterismo, cierto sectarismo? Porque de fondo está el calvinismo, de fondo está Martín Lutero, que ambos dicen que hay personas que están condenadas, así lo dice Juan Calvino en su tesis, dice que hay personas que están condenadas y otras personas que están salvadas desde la eternidad por Dios, fíjense. Esa es la esencia del capitalismo. Dice Juan Calvino que algunos están ya condenados. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo sabemos si estamos condenados o no? La respuesta de Calvino es la siguiente.
La persona que es pobre significa que está condenada, y la persona que es muy rica, tiene poder económico, significa que está salvada. Ahí está la concepción del capitalismo, totalmente y sectarismamente expresado en esta frase. Entonces, el que tiene más está ahí porque Dios lo puso, tiene que enriquecerse más. Y el que es un zapatero, es un campesino, está ahí porque Dios quiere que esté ahí. Ojo, es un factor sectarismo, pero detrás del capitalismo está el concepto del neoliberalismo. Recuerden, la solución se encuentra en el mercado, no en la educación, no en una buena política, no en el sujeto, se encuentra en el mercado. Eso es el neoliberalismo. Y propone que el Estado, es decir, cualquier Estado, un gobierno soberano, no debe de intervenir en las decisiones que tome una empresa, porque como es un libre mercado, la empresa tiene que hacer lo que sea más conveniente para ella y para las personas que trabajan y se le ofrezca ese servicio. El Estado tiene que dar nada más las condiciones para que se dé el concepto del neoliberalismo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes profesores? Les acabo de aventar una cubeta de agua con el calvinismo, el luteranismo. Lo siento mucho, profesores, lo siento. ¿Me podías repetir? Me quedé en la división. ¿Quiénes son los filósofos o los ideales del capitalismo? Me dijiste Calvino, Max Sí, Weber, Lutero, ¿quién más? Y de izquierda sería, vamos a decir, lo del Marx. sí. Hay un libro, te recomiendo un libro, profesor Nigo Sapi, ojalá que lo puedas localizar ahí en tu país. Se llama Apelo a la Razón, de Porfirio Miranda, un jesuita mexicano. Así se llama el libro, Apelo a la Razón, de Porfirio Miranda. Eh, Max Weber fue un filósofo alemán, sociólogo, donde descubre la conspiración capitalista. Él fue totalmente un filósofo conservador, sin embargo, empatizó con la corriente de izquierda. El propio Max Weber en su libro Ética protestante y el origen del capitalismo describe que los ideólogos del capitalismo, los que crearon el capitalismo moderno, son sectarios, son esotéricos. Juan Calvino y Martín Lutero son los idealistas del capitalismo moderno, porque ellos justifican el poder de los que tienen y la pobreza de muchos. Ellos son los que justifican eso. Ahora bien, para Juan Calvino y Lutero el capitalismo lo dio Dios, es hecho por Dios. Ahora, con Carlos Marx, Lenin, Antonio Gramsci, el propio Engels, la propia Jenny Marx, que fue la esposa de Marx, Trotsky, ellos dicen que el capitalismo no lo dio Dios, sino es algo histórico. Donde antes era esclavitud, era capitalismo. Donde antes en México, aquí en América Latina, el feudalismo, en la época de la colonia, los campos, los feudales, los hacendados, eso era un capitalismo. Ahora el capitalismo ha mutado como si fuera el COVID, ha mutado y se ha convertido lo que llamamos ahora neoliberalismo, ¿no? Que aquí pueden ver, por ejemplo, el autor describe que es una teoría, en efecto, de tintes políticos, tintes económicos, ¿no? Y aquí, fíjate, aquí viene lo que, observen bien, según el neoliberalismo, dice que es un bienestar. Es decir, el neoliberalismo nos conviene a todos porque que cada quien sea libre, dice el neoliberalismo, que cada quien actúe con base a su libertad porque él puede hacer lo que él quiera. Espérame tantito, neoliberalismo. Yo quiero ser millonario. Ah, no, 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 no. Tienes que luchar para eso. Si no lo logras, es tu problema. Fíjate,
No es que yo no lo pueda lograr, la dificultad es que no existen las condiciones para que yo sea millonario. Un ejemplo, un ejemplo. Entonces, la libertad, el individuo puede hacer lo que quiera, ¿no? Todo está abierto, todo es permitido, todo es aceptado. La cuestión es que hemos visto que a raíz del post-COVID, que ya estamos entrando en la era del post-COVID, la pobreza ha aumentado y muchos se han enriquecido por esta postura esotérica, sectaria, como es el neoliberalismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesores, ¿sí me van entendiendo lo que trato de decir o estaré en una locura dogmática? Adelante, profesor Iguanili, te escucho. Eh, no, está bien, escuchando, analizando al mismo tiempo cómo esa teoría apareció para cambiar la mentalidad de los seres humanos, de otros seres humanos, porque al final de cuentas, digo, todos somos seres humanos y todos tenemos derechos. Pero sin embargo, cuando aparecen esas teorías y se practica, este, ahí donde me pongo a reflexionar lo que usted dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a soñar, a ser rico, pero ¿cómo llegas a ser rico? ¿No? ¿Cómo llegas a ese camino? Porque si yo tengo sueño también que quiero ser una mujer rica, pero ¿cómo llego? Entonces, porque detrás de mí también es una cultura diferente. Y los que sobreviven, hay como vamos a dos bandas, parece, ¿no? Los que sobreviven, por decir un ejemplo, es porque son personas que luchan en tener esa riqueza y empiezan a crecer sus empresas, pero sin embargo hay otra unidad, otra población que también lucha, pero no lo logran. ¿Por qué no logran? Porque no llegan a tener ese sueño. ¿Quién los limita? O sea, estaba pensando un poco. Y lo otro, bueno, pero si Dios ama a todo el mundo, vamos a hablar un poco de Dios, y dice, oh Dios, todos somos iguales ante el ojo de Dios. Pero también entonces esa teoría empieza a decir, bueno, Dios empieza a separar las personas, ¿no? Entonces ahí está el otro punto que yo veo. Entonces el Dios, ¿de quién es el Dios? Dios con quién está de acuerdo, con la gente que realmente tienen un sueño de ser rico o con la gente que es pobre. Entonces, cada vez que aparece ese tipo de política o los países que tienen, la población más pobre se vuelve más pobre, ¿ya? Entonces, eh, bueno, es un mundo, es una teoría bastante, no sé, no complicado, pero sí no lo había entendido así, porque realmente quizás no había captado bien y ahora como lo explica muy bien, muy masticado, me hace pensar muchas cosas ahora. Sí, totalmente, profesor Iguanili. Lo que sí es verdad es que ahora, ¿qué está pasando ahorita? 15 de mayo 2021, pues vivimos en un neoliberalismo. Tanto su país, tanto México, vivimos en ello. Por más que, por ejemplo, aquí el presidente López Obrador, el neoliberalismo, vivimos en ello. ¿Por qué? Porque México es un país capitalista. El autor, por ejemplo, el profesor David, describe en qué momento tuvo su auge el neoliberalismo. Sabemos que el Tratado de Versalles, también lo que son los juicios de Nuremberg, que se dio ya después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, y como Estados Unidos prestó dinero a los países europeos, impuso su propia moneda que fue el dólar y se empezó a implementar nuevas estrategias para que el sujeto no se vea esclavizado, entre comillas, porque esto esclaviza lo doble, lo triple, no se vea esclavizado por el sistema mercantil, sino que cada uno de los sujetos sea libre de lo hacer lo que él sea posible y que el propio Estado no se meta en decisiones del mercado de la propia empresa. Entonces se fue gestando, profesor Iguanili, profesor Sapi, a lo largo del tiempo. Ahorita estamos más que sumergidos en un neoliberalismo. Por ejemplo, China, echamos un vistazo a China, tiene
China es un mutante, se podría decir en términos filosóficos, es un mutante. ¿Por qué? Porque fusionó el socialismo con el capitalismo. China es un país totalmente neoliberal, totalmente, porque ahí los que toman la decisión es el mercado, no el gobierno. Ahora bien, profesor Iguanile Sapi, ¿cuál es el papel de la educación en este neoliberalismo? ¿Cómo está parada la educación? ¿Cómo está parada la política educativa? La educación se convierte no en un lugar donde se gesta la revolución, donde se debe de generar reflexiones, no, sino la educación se convierte en un proceso de mercado o, como se le llama en economía, en un producto. La educación es simplemente y llanamente un producto que tiene que ser utilizado cuanto antes en el proceso laboral social. Vean los programas. Hay instituciones educativas que te dicen, termina tu carrera en 2 años, termina tu preparatoria en 3, 4 meses. ¿Por qué? La urgencia laboral es tremenda. No es que tú vas a trabajar para volverte rico. Cuando un docente, bueno, excepto el Bester Gordillo, que fue una impresionante, esa mujer robó terriblemente, pero bueno, excepto ella. Pero ¿cuánto un profesor se enriquece de la docencia? Nunca. Se enriquece de buenos comentarios, de ciertas connotaciones. Entonces, la propia educación, en este neoliberalismo, que es una teoría política, económica, educativa también, propone que la educación se convierta llanamente en un producto que tenga que ser utilizada. También hay otra propuesta del Banco Mundial. Recuerden que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los que prestan dinero para que los países salgan de la deuda. Se propone también que las instituciones educativas sean pequeñas, es decir, que no tengan bibliotecas, que no tengan laboratorios. Entre menos espacio tenga una escuela, mejor. Entonces, ese tema del producto es un tema preocupante porque al final de cuentas sabemos que la escuela todavía es el último bastión donde se pueda generar cierta resistencia a lo que no está correctamente. Muy bien, ahora vamos a entrar. Hay una pregunta por acá, Sapi. ¿Tienen alguna pregunta, profesor? Que una pregunta yo creo que es una observación. Adelante, adelante. Yo siento que la lectura, me quedé pensando, yo tengo 53 años, maestro. Me considero un hombre que a los 17 años empecé por lo menos a gustarme a la literatura. Tuve que esperar casi 30 años para entender el, el juego del sistema. Yo me quedé pensando mientras leía el libro, wow, si yo me multiplico por 1 millón, ¿cuántos millones esperan pasar 20, 30 años? Algunos, no, algunos pasan la vida sin entender el juego que hace el sistema. Por ejemplo, me mató, digo yo en alguna manera, la historia de Nueva York. Yo siempre he tenido la idea de Nueva York, yo digo, pues todo está hecho en plástico, ¿no? Entonces todas las nuevas propuestas artísticas, el modernismo, el famoso Warhol, o sea, todas las propuestas, hoy decimos orgullosamente Nueva York, ciudad que no duerme, digo, en el fondo es una putrefacción social. Además, cómo el ser humano llega a pensar que es más importante, la prioridad es no el ser humano. Y el profesor David Hervey lo dice, ahora lo dijo Iguandili también, me quedé pensando, ¿cuáles son los países que opusieron desde el principio con esa mentalidad? Países que tenían culturas fuertes, culturas diferentes. Por ejemplo, Rusia, URSS, tiene una cultura diferente. China tiene una cultura diferente. Entonces, y yo me quedé pensando ahora a nuestro mundo micro. Wow, Panamá es un país de 4 millones de habitantes. Pero dentro de 4 millones de habitantes hay algo muy importante y experimental.
que ha pasado durante estos 100 años. Yo creo que es único país en Centroamérica, o cuidado en el mundo, que ha otorgado el territorio autónomo a los indígenas. Ok, perfecto. Quiere decir, por ejemplo, como cuna, la cultura cuna en Panamá es fuerte. Claro, eso también nos ha costado a nosotros debilitar nuestro espíritu. Entonces yo pensando, escuchando a usted ahora, Iwandili, en Panamá, en lo que nos toca a nosotros alinear, yo creo que en mi recorrido que hice el trabajo del video, hay un señor, me encontré en el camino, un cuna, fue primer candidato, se tiró como presidente de la República de Panamá. ¡Wow! Él me decía, ¡guay! Estando buscando hace tiempo, digo, ok. Entonces me ha dado ese pensamiento. El libro está genial. Casualmente, como dice Iwandili, maestro, lo que nos pasa es que en la semana, en los sábados, aunque sea 2 horas, nos inyecta un poco, un par de gotas, esas gotas sospechosas, ¿no? Entonces ponemos en práctica en la semana. Oye, wow, ¿qué pasa con la clase, no? Entonces yo digo, yo soy historiador, yo soy coreógrafo, bueno, voy a poner a prueba, hasta a veces quiero que regañes a la doctora Iwandili, profesor, por favor, a veces me quiere decir que estoy imitando al profesor Cruz, le digo, ay, ya la máquina, no puede ser, ¿no? Hasta me dice que tengo, hasta ella me compró una gorrita como de usted, así que imagínense, pon orden, ahí pon orden. Entonces yo siento que esos son, en Panamá, quizás puede haber algo interesante. O sea, tenemos una defensa en la cultura cuna, lo dijo Bandili muy bien, tenemos otra cultura. Mientras yo escuchaba a usted ahorita, yo decía, wow, los cunas tenemos una defensa increíble. No quiere decir que somos marcianos, que vivimos en un mundo aparte, sino nos afecta indirectamente, pero entendí ahora por qué hace 30 años que el gobierno panameño, por más socialdemócrata que sea de ahorita, es neoliberal. Todos son esa gente que quieren cumplir las normas que ellos escriben, que ellos inventaron. Tú quieres que cumplen la norma punto y coma cuando ellos no cumplen. A ti te quiere aplicar. Entonces, pienso yo que en Panamá, ¿por qué hace 30, 40 años nunca quisieron que Cuna Yala diera la clase, la educación, las escuelas oficiales del gobierno dieran clase en nuestro idioma? Pero ahora hicimos algo interesante, maestro. Ellos querían que fuéramos doctores a nivel académico de ellos, para entonces decir, sí, entonces mandamos buscar doctores cunas. Como dijo Iwandili, ahora estamos, por ejemplo, estoy entendiendo un mundo académico del doctorado, ahora manejando bien, controlándome bien, yo puedo decir, delante de esa gente, sí, soy doctor, me tiene que escuchar. Claro. Entonces, yo creo que hay una cosa, un detalle importante. Lo que no van a poder el neoliberalismo es que la mayoría de personas, de países, les estás obligando a reconocer quién es, porque le estás presionando. Eso Friedman lo dijo en el libro Derby, dice que tuvieron que apretar a los pobres para aflojar el cinturón de los ricos. Claro, en Panamá ahora se están dando cuenta, porque hay cosas que les salen volteados, que la gente dice, wow. Entonces ahora la gente está entendiendo, oye, estamos patrocinando aquí a los ricos, a nosotros que, o sea, pienso que ha sido la lectura muy, 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 muy interesante. Y eso es, aprecio tus comentarios, profesor Sapi. Considero que esos son los objetivos, ¿no? Generar ciertas reflexiones personales. Por ejemplo, ahora que se van a poner la vacuna, ¿no? También busquemos ciertos antídotos. La educación es un antídoto ante la ignorancia, ante las cosas que vemos, ante las injusticias. Recuerden esto que a veces vemos nuestro propio gobierno, ¿no? Y vemos, bueno, ¿por qué toma estas decisiones? En un modelo neoliberal, ellos no toman la decisión, lo toma alguien más, que le dice, quiero que actúen de esta forma y tu sociedad se comporte así. Lo que sí debemos de ver es que debemos de buscar cierta autonomía por parte de cada una de las personas. La educación no siempre será un producto, pero al menos la educación siempre será un acto de reflexión, ¿no?
Ahora, apostillando lo siguiente, pues tu esposo Iguanili es muy estricto contigo, profesor Sapi. Ella se me hace que es marxista de hueso colorado, muy estricta contigo, profesor. Creo que soy el único docente de la escuela de danza que me tienen evaluando todos los días, más eso ya es abuso, maltrato de hombres. Es un panóptico, ¿ves? Es un panóptico. Muy bien, profesores. Bien, esto como que ya se va afinando esta parte. Recuerden que la teoría política del neoliberalismo surgió en el mundo anglosajón en Estados Unidos, que fue una propuesta supuestamente para que el sujeto usara su libertad en lo que él quisiera, pero esa libertad a veces no sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo arreglar, cómo organizar nuestro tiempo y sobre todo también surge aquí esta palabra que les he dicho, ética del mercado. La ética del mercado es poseer, posesión del objeto, pero sobre todo lo que se le llama el individualismo moderno. Recuerden bien que lo que hace la política es el conjunto de personas, no el individualismo. La posesión de objeto es punto clave para el consumo. El capitalismo se basa a través del consumo. La educación también es un consumo. La educación también se convierte en posesión de algunas cosas. Entonces, no olviden este punto, la propia política educativa se ve mermada, se ve permeada por decisiones que vienen de afuera, no dentro de nuestro propio país, como es el Banco Interamericano. Muy bien. Una vez comentó George Bush, no sé si se acuerda este presidente, a partir del 2003, claro, como saben, Bush pertenece a una secta llamada la Orden de las Calaveras. No sé si alguien gusta ahí entrar, observar esta orden. Esta orden de qué? Muy calvinista. ¿Por qué? Porque hay presidentes que piensan que ellos son los mesías, que va a venir a salvar el mundo. Pero a salvarlo de qué, ¿no? De la estupidez a lo mejor. Entonces, uno de los ideales de esta nueva corriente capitalista es por ti, por tu libertad. Es decir, yo lo hago por ti. Te exploto para que estés mejor. Eh, no tienes educación, pero es por tu bien. La ignorancia es mejor que el conocimiento. No, 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 no. Mira la televisión, mira la TV, mira esto, haz aquello. Esos son como la temática de la concepción. Es decir, el país está mal por ti. No, 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 yo he hecho bien mi trabajo. Yo no soy corrupto. Tú es que no has hecho bien tu trabajo. Le han dado vuelta a la tortilla, como se dice en México, para no inculpar a los que realmente no la han hecho correctamente y a los que han caído en esa corrupción. Les envío rápidamente la liga, profesores, y vamos terminando este punto, el primer apartado, ojo, la primera idea del neoliberalismo. El siguiente Shabbat, ya ustedes van a venir muy leídos ya también en profundidad y lo vamos a cerrar ya con el concepto actual de la política educativa. Les envío rápidamente la liga, profesores.